Bueno, le damos comienzo a esta transmisión. Dios les bendiga. Esto es Vida Reformada. Como siempre, nuestro propósito es profundizar en las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestra vida a la imagen de Cristo. Hoy, uno de mis temas favoritos, la cual es la caída. Hoy vamos a estar viendo estas 99 doctrinas esenciales y vamos a estar viendo lo que es la caída. Un momentito, aquí estamos teniendo una falta técnica, déjame arreglarla rapidito y vamos a continuar. Un momentito. Ok, ahora sí estamos. Dios los bendiga. Esto es Vida Reformada, como siempre. Nuestra misión es profundizar en las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestra vida a Cristo Jesús. Uno de mis temas favoritos, la caída. Estos son 99 doctrinas esenciales. Hoy vamos a estar viendo cómo el pecado es fallar el blanco, cómo se ve como rebelión, transgresión, egoísmo, idolatría, muerte. Vamos a ver un poquito de los efectos del pecado en el mundo, como este término de esclavización al pecado se ve en las Escrituras, la tentación, la culpa y vergüenza, la cual son los efectos de este pecado, y cómo el mundo también está en oposición a Dios por el pecado. Démosle comienzo. Este es tu podcast, Vida Reformada. Gracias por sintonizarnos. Estamos a través de las plataformas digitales Facebook, Instagram, como Vida Reformada. También puedes escuchar este podcast en Spotify. Si lo estás escuchando aquí en Spotify, te damos la bienvenida a este grupo. Hay unos episodios anteriores donde profundizamos en diferentes temas. Hoy vamos a estar tocando lo que es la caída. Vimos a Dios, vimos cómo se revela a Dios. También hemos visto la creación y hoy estamos viendo la caída. Cuando hablamos del pecado como herar el blanco, uno de los aspectos es que fallamos la marca. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto simplemente no es un error solamente, sino es quedarte corto de alcanzar la gloria de Dios. Y esto es también a través de nuestra elección constante hacia el pecado. Podemos considerar el pecado como un fracaso de parte de los humanos en vivir acuerdo a los estándares que Dios ha puesto. Pero debemos también reconocer que este fracaso es intencional. Eramos el blanco cuando elegimos deliberadamente a desechar la intención de Dios para nuestra vida. Porque este es uno de mis temas favoritos, porque en este tema, la caída, el pecado del hombre, también se encuentra la gracia y misericordia de Dios. Cuando entendemos el concepto del pecado, la caída, la naturaleza pecaminosa que el hombre tiene, podemos estar claros de cuán grande es la gracia de Dios. Vimos el pecado como fallar la marca. Si juegas deporte, sabes que cuando tiras un canasto, la bola al canasto y no llega, le llaman en inglés, le dicen airball. Eso es como fallar el blanco. Cuando estás tirando un dardo hacia la plataforma y no tan solo ni llegas ni fallas, sino que ni llegas a la meta. Eso es errar el blanco. Eso quiere decir que fallaste la marca del estándar el cual Dios pone a los humanos para vivir. Y esto se refleja como
transgresión. Y la palabra transgresión es simple y significa pasar por encima, sobrepasar, y frecuentemente se usa en referencia a transgerir o transgredir los mandamientos explícitos de Dios. Cuando Dios da un mandamiento específico, como lo hizo a Adán y a Eva, ¿verdad?, en el jardín del Edén, y cuando ese mandamiento es desobedecido, ha ocurrido una transgresión. Romanos 5:14 dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Adán se convierte en nuestro representante legal, así es que él se llama. Por cuanto él pecó, ese pecado se rogó por toda la tierra. Entonces, Pablo, explicándole a Timoteo en 1 Timoteo 2:14, él le dice: y Adán no fue engañado, sino fue la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Vimos que este engaño fue una transgresión. En ese sentido, el pecado, transgredir, es quebrantar la ley, es fallar a los mandamientos explícitos de Dios. Y esto se refleja también como rebelión, el pecado como rebelión. Porque la Biblia retrata a las personas como seres responsables, llamados a responder en fe y obediencia a la revelación de Dios. La Biblia a menudo presenta el pecado en términos de un desafío y una rebelión hacia Dios. Hay un pasaje claro de esto en Isaías 1:2, donde dice: oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce su dueño, el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Y continúa en el versículo 4: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Esto, como muchos pasajes de la Biblia, describe el pecado en términos de rebelión contra Dios. ¿Viste cómo él está diciendo? Crié hijos, los engendré, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Si vemos el pecado bajo esta luz, el pecado es desobediencia personal y deliberada. Y es como si levantaras el puño cerrado hacia los cielos, hacia el Dios que nos creó. Eso es como una rebelión. Y en muchas partes de nuestra cultura ahora mismo tú puedes ver una cultura que está en rebelión constante con Dios, porque no quieren sujetarse a las leyes celestiales. Y cada vez que uno piensa que nuestro camino es, o que somos más sabios en nuestro entender, es una rebelión contra de Dios. Ahora, también el pecado se refleja como egoísmo. Y cuando pecamos, actuamos desde una actitud y mentalidad egoísta, que asume que nuestras acciones nos llevará a más felicidad que si obedeciéramos a Dios. Esto es bien importante, hermano, porque esta mentalidad egoísta del corazón del hombre piensa que su manera de ser, su manera de vivir es mejor que obedecer al Dios que te creó. Debido a que el pecado se manifiesta en nuestra tendencia a estar siempre inclinados o curvados hacia adentro, hacia uno mismo, obviamente eso es lo opuesto al amor.
El amor mira hacia afuera, para donde otros y ante otros, antes que a uno mismo, operando desde la mentalidad de que otros son más importantes que uno. El pecado siempre busca egoístamente la gratificación y la felicidad personal. El amor trabaja por la alegría de los demás con la esperanza de hacer felices a los demás en Dios, en Cristo Jesús. Y esto es todo lo opuesto a nuestra cultura diaria, donde hay una centralidad en uno mismo, donde uno es el centro del universo, donde todo debe orquestarse para mi beneficio y todo nos debe salir bien, la cual es una mentalidad pobre. Mira lo que dice Filipenses 2. Este es el perfecto ejemplo de esto. Él dice: nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó su nombre, que es sobre todo nombre. Por eso es que cada vez que el Señor nos muestra doctrinas o enseñanzas como esta, que el pecado se refleja de manera egoísta, es porque es lo contrario a su carácter y a su naturaleza. Nuestro Dios no es un Dios egoísta, sino un Dios de buenas dádivas. Y aquí está diciendo en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 3 en adelante, que no hagamos nada por egoísmo, ni por vanagloria, sino que esta actitud humilde esté en nuestros corazones, que consideremos al perfecto ejemplo, al Cristo Jesús. Que haya en nosotros esta actitud como la hubo en Cristo, la cual es Dios en carne. No tomó eso como decir, bueno, yo soy Dios, no necesito nada, la cual es verdad, no necesita nada de su creación. Él no tomó eso como algo en que aferrarse, sino que lo contrario, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros, con alguien con quien podemos simpatizar. Cristo vino en la carne, se despojó, se hizo semejante a nosotros, obedeció el plan divino de su Padre, se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Su Padre lo exaltó. Esto es un perfecto ejemplo de lo que no es ser egoísta. El que lo tiene todo bajo su poder, bajo su dominio, bajo su control, tomó la forma tuya y mía y no se aferró a eso. Esto es una belleza bíblica. Mientras que el pecado busca egoístamente una gratificación propia y personal, el amor de Cristo trabajó por la salvación de los pecadores.
Haya pues esta mentalidad en nosotros. También es una exhortación. ¿A quién le estás sirviendo? ¿O cómo estás sirviendo? ¿A quién estás contando como más que a ti? Cuando ponemos nuestros deseos en segunda plana y ponemos los deseos de los otros en primera plana, eso es lo que hizo Dios. Ahora entramos a lo que es el pecado como idolatría. El pecado no es solo un acto físico de rebelión en contra de Dios, como mentir, robar, sino que también es un asunto del corazón. Las manifestaciones físicas del pecado son el fruto de lo que ha nacido en el corazón de las personas. Y esto es lo que tú escuchas en la cultura. Sigue tu corazón. Tú sabes lo que tu corazón desea. Sigue a tu corazón. Él sabe lo que necesitas. Y aquí siempre las escrituras, siendo contra la cultura, nos muestran lo contrario. Que en el corazón del hombre es lo más pecaminoso. Nunca he escuchado a alguien que te dice, no, mano, yo conocí a este muchacho y él tiene un tremendo corazón. Espérate, pero esto no es lo que diagnostica las escrituras. En las escrituras, la idolatría generalmente se refiere a postrarse ante una estatua hecha de madera o de oro, adorando cosas creadas en lugar del Creador. Eso lo vemos mucho en el movimiento católico romano, donde están estas imágenes y estos santos y se le ora. Obviamente esto es idolatría, está escrito en las escrituras. Pero también la idolatría puede tomar formas más sutiles, como buscar aprobación de alguien, seguridad, poder, placer, etc. Podemos diagnosticar la idolatría de nuestro corazón examinando las áreas donde los deseos de nuestro corazón se han convertido en demandas. Cuando lo que quiere tu corazón toma el primer lugar de tu Creador. Por ejemplo, Mateo 10:20. Mateos 15, perdónenme, Mateos 15. Vamos a empezar en el versículo 10. Esto es lo que contamina al hombre. Antes del versículo 10, ya el Señor había tenido una discusión con algunos escribas y fariseos. Los fariseos se les acercaron y dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos están comiendo con manos sin lavarse las manos? Y Jesús ahí empezó la discusión con ellos y él dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Ya esta discusión está pasando entre los escribas y los fariseos y Jesús, porque le cuestionan el por qué tus discípulos están comiendo con las manos sucias, como si eso fuera lo que contaminara al hombre interno. En el versículo 10, y llamando junto a sí a la multitud, les dijo, oíd y entender, este Jesús hablando, no es lo que entra en la boca que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Versículo 13 del capítulo 15 de Mateos. Pero él le contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será desgarriada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si un ciego guía a otro, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros están aún falta de entendimiento? ¿No entendéis
que todo lo que entra a la boca va al estómago y luego se elimina? Versículo 18. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. A pesar de que esta idolatría puede pasar con estatuas y cosas así, esto proviene del corazón. Hay un teólogo Calvino dice que el corazón del hombre es una fuente de ídolos. Y tú te puedes examinar, yo me examino también. Cuando mi corazón desea otras cosas. Es una constante batalla. Santiago también lidia con personas en el capítulo 4, versos 1 y 2, donde él le dice, hablando de las guerras y los conflictos, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tener, porque no pedís. Pedís y no recibir, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. El pecado está centrado en uno mismo. Uno es el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. Todos los lugares están ocupados por el querer y el hacer de los deseos pecaminosos del hombre. Por eso es que a mí me fascina esta doctrina. Porque lo que hace esta doctrina es que diagnostica el corazón del hombre. Te muestra cuán corrompido es el hombre y los efectos de la caída. El pecado de Adán y Eva no fue simplemente comer del fruto prohibido. Fue una muerte, una separación de nuestro Creador, de estar en relación con Él. Cuando te digan la próxima vez, sigue tu corazón, tú tienes que explicarle, el corazón es pecaminoso sobre todo. Los deseos de mi corazón son pecaminosos. Yo siempre que estoy hablando sobre el corazón y los deseos, me gusta hacer esta ilustración donde a veces en los grupos donde enseño, en la escuela donde trabajo, que enseño la Biblia, le muestro a los jóvenes, si ahora mismo yo te saco un pelo de tu cabeza y lo convierto en un USB drive, ¿verdad? Y yo lo pongo en este proyector y traigo a tus padres aquí y proyecto tus deseos y tus pensamientos, sería una pesadilla. Ponte a pensar tú ahora mismo. Todos los pensamientos de tu día, todos los deseos que van en contra de Dios. Pon ese USB en un proyector y trae a las personas que más ama. Y claro que tendrás vergüenza, porque el corazón y los pensamientos del hombre son pecaminosos continuamente. Es una batalla diaria. ¿Qué es lo que está en guerra y en conflicto en nuestros corazones? Nuestras pasiones, nuestros deseos. Eso es lo que está combatiendo nuestros miembros. Y él dice, codicias y no tienes, por eso cometes homicidio. Deseos, acción. Codicias y no tienes, deseos, reflejo de tu corazón en acción. Cometes homicidio. Eres envidioso y no tienes deseos, sentimientos, corazón. Por eso combatís y haces guerra. No tener porque no pides. Deseo de no tengo, pues no pides. Entonces la acción es, no pides mal y no recibes porque pides para gasto propio.
para placeres propios. Hay un deseo, hay una guerra entre el querer, el deseo y las acciones que están inclinadas por esa naturaleza pecaminosa. Continuamos. Vemos el pecado como idolatría. Vemos el pecado como egoísmo. Pecado como rebelión. No quiero seguir las leyes celestiales. Quiero ir en contra de lo que fui creado. Quiero ser un transgresor. Quiero estar en rebeldía. Esto es egoísmo porque se trata de mí. Y ahora los efectos de este pecado. Y eso es lo que vamos a entrar ahora. La relación entre el pecado y la muerte. La consecuencia última del pecado es la muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Tú estás escuchando lo que es el efecto de la caída de Adán y Eva. Una muerte física, una muerte espiritual y una muerte eterna. Romanos 6:23, la primera parte de Romanos 6:23 te dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga, primero 6:23, Romanos 6:23, ¿verdad? No, 3:23, perdóname. Romanos 3:23 te dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzaron la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. El diagnóstico de toda la humanidad, sin distinción de personas, después de Adán, hasta hoy continúan naciendo gente que está muerta en delitos y pecados. Y después Romanos 6:23 te muestra que la paga de este pecado, lo que tiene que pagar este pecado, tiene una deuda que tiene que pagar. Esa paga es muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Dios fue claro con Adán y con Eva en el jardín del Edén, que si comían del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente iban a morir. Eso está en Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El tipo de muerte que resultaría de la caída en el jardín del Edén no fue solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. La separación de una persona de Dios. Eso es la separación total de lo creado con el Creador. Y la muerte espiritual continúa en un estado permanente cuando alguien muere aparte de la obra reconciliadora de Cristo, quien venció a la muerte a través de su propia muerte en la cruz y luego resucitó. A desempacar esto un poquito más. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Esa paga es muerte, separación de Dios. Y entonces, si tú piensas, por ejemplo, yo he escuchado de gente que piensa que después de la caída, ellos no perdieron la habilidad total de relacionarse con Dios. Que a través de su libre decisión, ellos pueden buscar de Dios. Lo que pasa con esto, este es el problema. Lo que sucede es que buscar de Dios no es una opción, sino es una necesidad. Cuando tú dices que tengo la habilidad o la opción de buscar a Dios, de aceptarlo como mi único y exclusivo Salvador, lo que tú estás definiendo es que tú tienes la habilidad de decir, sí, yo quiero a Dios. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Una persona muerta en delitos y pecados, como la Biblia lo ilustra, ponte a pensar, ¿qué puede hacer
una persona muerta? ¿Puede una persona que está muerta caminar? ¿Puede una persona que está muerta pedir ayuda? Y esta es la foto que a veces, o el marco, o la ilustración que muchas personas me han tratado de explicar. Y por eso yo siempre digo que yo quiero saber lo que tú crees y por qué lo crees, para cuando yo me refiera a ti, yo pueda serte fiel y referirme a ti con claridad, consistencia y, obviamente, representándote bien. Estas son las dos fotos. La primera foto es, hay una persona en el mar, se está ahogando y él está así desesperado ahogándose y alguien le tira un salvavidas. La persona dice, bueno, está en él agarrarse del salvavidas y ser rescatado. Ahí está la libre voluntad. Lo que no me está de acuerdo, lo que no me cabe en mi mente es, si una persona está ahogada y le tiran un salvavidas, él necesita el salvavidas. Eso dejó de ser una opción. Pero este es el marco que yo pienso que la Biblia nos muestra. Tú estás muerto en tus delitos y pecados en el fondo del mar. Y tú necesitas una intervención total del divino creador que te rescate, que cambie tu corazón de piedra a un corazón de carne, que te dé una nueva vida a través del Espíritu y te regenere para que tú puedas creer. Es totalmente diferente. Si vamos a presentar a un Salvador es porque te está rescatando. Lo mismo pasa con el versículo que dice que es una dádiva de Dios, Efesios 2:8. Por gracia sois salvo a través de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Si la gracia, este otro escenario que me han puesto, si la gracia de Dios es como un regalo que te entrega, está en ti tomarlo o no. Lo que hacemos aquí es al hombre lo hacemos soberano y a Dios lo hacemos impotente. Tú tienes que ver cómo a través de la historia redentiva Dios se ha revelado de manera que Él no necesita el permiso de una persona muerta para traerlo a vida eterna. No hay permiso que tú tengas que darle a Dios para poder ser salvo. Es irónico. El creador de los cielos y la tierra quiera salvarte y cambiarte tu corazón y necesite tu permiso. No, eso no es bíblico. Cuando presentamos a Cristo como una opción, Él deja de ser una necesidad. Y una persona muerta en pecado necesita vida. Necesita vida. El pecado es muerte, separación de Él. Una muerte física, espiritual y eterna. Todo el mundo tiene vida eterna, sí, pero la pregunta es, ¿dónde esa vida eterna o dónde pasarás esa vida eterna? ¿Estarás eternamente en gloria con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? En una perfecta relación con cuerpos glorificados, en las bodas del Cordero, conociéndolo, como los querubines corren alrededor de su trono, santo, santo, santo. Cuando Dios revela verdades de su carácter y su naturaleza. O vas a pasar eternamente condenado bajo la ira del Dios vivo. Esa es la pregunta que te debes hacer hoy. ¿Dónde estaré eternamente? ¿En gloria o en condenación? Y ahí es donde la segunda parte de Romanos 6:23 es anclada. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor. Hay una diferencia en yo presentarte una opción a yo decirte, tú necesitas de Cristo. Tú necesitas un cambio de corazón. Es como poner a una persona en el medio de la carretera y viene un troz directo a donde él a matarlo. Y tú estás parado al lado de él y tú le vas a decir, hey, ahí viene un troz, tienes la opción, o te sales o te quedas. No. Tú tienes que empujarlo. Salte. Tú necesitas salirte. Hay una gran diferencia en esto, hermano. El pecado y la muerte están juntos. No puedes separar el pecador de la muerte eterna a menos que la obra expiatoria de Cristo tenga efecto en el corazón del hombre. Y ahora que hablamos del efecto, vamos a ver los efectos del pecado en el mundo. Vimos que no solamente este pecado afecta nuestra relación con Dios, pero también es la raíz de nuestras relaciones rotas con las personas que nos rodean. La pecaminosidad humana es la razón por la cual la creación gime con anticipación de la redención y liberación de su esclavitud a los poderes del mal. Eso es lo que la gloria futura de Romanos 8, versículos 20 y 22 nos muestra. Pues considero 20 y 22, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por la causa de aquel Dios que la sometió, en la esperanza de que la creación misma sea también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. El pecado ha infectado y ha redirigido las estructuras sociales de la sociedad, llevando a la injusticia, a la opresión. Los efectos distorsionadores del pecado son visibles alrededor nuestro. De esto no hay duda. De esto no hay duda. Ya no saben ni cómo identificarse, hermano. Ya la gente no sabe ni cómo identificarse. Esto es terrible. Hermano, quieren que toleremos el pecado social. Ahora en día, lo que la sociedad o que la cultura diga que está bien, eso está bien. La verdad objetiva tomó segunda o tercera plana. Ya no hay ni verdad objetiva. Todo es subjetivo. Yo me siento de tal manera, por eso soy tal persona. Yo me identifico como tal persona. La ideología de género, todo esto es absurdo. Es antibíblico. Es una mentira. Es Satanás siempre distorsionando el orden creador de Dios. Cuando Dios creó todo, hombre y mujer, lo hizo a su imagen y Él dijo, todo es bueno. Pero aquí viene Satanás siempre a distorsionar lo que Dios ha creado para su gloria, distorsionarlo para la condenación humana. ¿Tú te has ponido a pensar las cosas que estos niños, esta juventud de ahora, tiene que discernir? Cómo se ha metido en todo sistema público de escuela, como esto es algo normal en la televisión, en el cine, en las redes sociales. ¿Cómo tolerar el pecado? Y esto es lo que sucede. Hay una sociedad, hay una cultura que ama su pecado y que odia a Dios. Ese es el estado de la persona que no cree en Dios. Y después cuando se mueren, dice, el cielo tiene un ángel más.
Mi hermano, dejémonos de esas necedades. Esas son necedades. Una persona que nunca conoció de Dios, que nunca confesó a Cristo, que no vivió una vida de sufrimiento por la cruz, ahora que muere, hay un ángel más en el cielo. Esto es absurdo. Es absurdo. ¿Cómo vamos a vivir vidas que son constantemente poniendo el puño hacia arriba, hacia el cielo? Yo creo mi orden, yo creo mis reglas, yo vivo bajo mi propio régimen. No me digas nada, no quiero saber de ti, no quiero saber de tus leyes. Soy feliz y vivir eternamente en el cielo es imposible. Es imposible. Esto ha afectado al mundo. El pecado ha infectado todo. Las leyes, la cultura, las tradiciones. El libro de Isaías lo dice. Hay de aquellos que llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. La sociedad ha sido esclavizada por el pecado. Y esto es algo que no queremos hablar. Es algo que tenemos que tolerar. Quizás en América los efectos de irse en contra de esto se están viendo de manera un poquito clara. Pero hay otras culturas donde tú dices algo así y te matan. Y te matan y te persiguen. Gloria a Cristo que Él nos prometió que íbamos a ser perseguidos por su amor, por amarle. Y la gente mucho tiempo, muchas de las veces, comprometen verdades bíblicas, esenciales, verdades objetivas, por el cariño del humano, por querer ser gustado, por ser popular. No defienden estas verdades bíblicas. A pesar de que este efecto, de que ha infectado, el pecado infectado todas las estructuras sociales de la sociedad, pero la buena noticia del Evangelio es que la batalla contra estos poderes será ganada a través de la obra de Cristo. Que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados a la gloria que nos ha de ser revelada en el día de Cristo Jesús. Esto es lo que sucede. Esta es la belleza. Paul Washer dijo que para nosotros entender la gracia, el amor, la misericordia de Dios, tenemos que entender el oscuro corazón del hombre. Cuán ingrato, pecador, amador de sí mismo, odiador de la verdad es el hombre, que necesita una intervención divina para poder ser cambiado. Por eso yo amo esta doctrina. Por eso es una de las más esenciales en mi corazón. Porque yo conocía o conozco todavía el estado en el cual yo vivía. Amando los placeres terrenales. Viviendo para mí propio. Muchos de ustedes que me ven o quizás me escuchan saben quién yo era. Yo era amador de mí mismo. Yo buscaba mis placeres terrenales. Pero Dios en su misericordia cambió un corazón de piedra que amaba el pecado y odiaba a su Creador. Lo cambió por un corazón de carne. Me humilló, me cambió mi corazón. Cambió el lamento en baile. Cambió de la oscuridad a la luz admirable.
Por eso es que no quiero detenerme de compartir su gloria, de compartir cómo Él ha afectado mi vida y la de mi familia. Esos son los pecados del efecto en el mundo. Y hasta aquí vamos a llegar. Esto va a tener una segunda parte, porque hay un poquito más que profundizar. Este es tu podcast, Vida Reformada. Mi intención siempre va a ser profundizar en las Escrituras y ver cómo ellas conforman, transforman nuestra vida a la imagen de nuestro Creador. Gracias por sintonizarnos a través de Facebook Live. Si estás escuchando este episodio en Spotify, te doy las gracias. Mi correo electrónico es vidareformada1@gmail.com. Escríbeme. Como siempre, te invito a ser parte de esta programación. Hablemos de temas sociales, lo que quieras. Envíame tu idea. Quiero tenerte aquí. Vamos a hablar, vamos a compartir teología, pero sobre todo vamos a glorificar el nombre del Creador, la cual nos salvó de una vida de muerte a una luz admirable. Hasta la próxima.